Muy bien, retomamos con Pasaron Cosas. Ya está aquí con nosotros Luis Puig, a quien le agradecemos la participación y la presencia. Luis, bueno, actualmente está en la dirección de la Inspección General del Ministerio de Trabajo. Vamos a hablar con él de cómo está percibiendo todo lo que ha estado valorando en estos días de transición con un ministerio que estuvo en manos no solo del Partido Nacional, sino también del punto de vista de clase. Estuvieron allí, además de Mieres, muchos actores, muchos profesionales que defendieron las cámaras empresariales, que estuvieron en el lugar de las cámaras empresariales. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, un gusto estar conversando con ustedes, felicitarlos por el muy buen trabajo que hacen. Estuve viendo algunos de los programas que han hecho y la verdad que son muy buenos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás valorando esta situación? Bueno, no sé si llamarle todavía de transición, pero al menos de conocimiento, de puesta a punto de la situación del Ministerio de Trabajo en general. Bueno, el Ministerio de Trabajo, y supongo que no es un caso único a nivel de los ministerios, viene con dificultades serias a nivel presupuestal, con una disminución de la plantilla de funcionarios de 800 a 600 en el último periodo, lógicamente con todo un proceso en el cual seguramente en este quinquenio una cantidad importante de funcionarios se van a jubilar. Tenemos dificultades presupuestales que yo creo que son comunes al conjunto de los ministerios. Estamos haciendo un esfuerzo por tratar no solo de mantener los aspectos esenciales del ministerio, sino de poder tomar algunas iniciativas, como el caso que estamos tomando en la Inspección General de Trabajo, este compromiso nacional por la vida, la salud y la seguridad en el trabajo, que quiero destacar que ha sido tomado en conjunto por todo el equipo del ministerio, ¿no? Antes de asumir, lo hablamos con el ministro, con Juan Castillo, que lo entusiasmó la idea de poder poner en conocimiento de la población esta crónica roja que pasa desapercibida, de que hay alrededor de 35, 38 mil accidentes laborales al año, que quiere decir que hay entre 150 y 180 accidentes laborales o siniestros laborales por día. Tal vez en el transcurso de esta nota estén ocurriendo varios accidentes laborales de diferente índole, de diferente gravedad, y que muere un trabajador cada 10 días en accidentes de trabajo y que una cantidad importante de trabajadoras y trabajadores van a quedar con una discapacidad, en algunos casos permanente. Bueno, esa crónica roja pasa desapercibida. Yo no he visto resúmenes de los grandes medios, de los canales de televisión, donde a fin de año, cuando hacen el reconto de cuántas rapiñas, cuántos hurtos, cuántos muertos en violencia en la situación grave que tenemos de violencia en la sociedad, pero el resumen de cuántas personas murieron por llevar adelante el contrato de trabajo parece que no tiene la jerarquía que tiene en otros aspectos, ¿no? El subsecretario de Trabajo, el doctor Hugo Barreto, decía, en realidad no existen contratos de venta, de compra-venta, y en este caso el trabajador vende su fuerza de trabajo, donde uno de los actores ponga en riesgo su vida. Si uno está en una transacción comercial de un inmueble, no pone en riesgo su vida, pero en el contrato de trabajo parece que lleva implícito el aceptar riesgos y en la medida que no se respeta la normativa de seguridad, de poner en riesgo su vida en forma permanente, ¿no? Que muera un trabajador cada 10 días, es una situación grave. Sí. Ahí está. Y en relación a los números que manejan ustedes, ¿esta siniestralidad viene en aumento o se ha controlado? ¿Y cuál es el rol que tiene la Ley de Responsabilidad Penal aprobada en 2013? Bueno, yo creo que Penal empresarial, ¿no? La Ley de Responsabilidad Penal del Empleador, que tratamos en el Parlamento, que se empezó a plantear a partir del 2011, ¿cuál era el objetivo que tenía? Alertar sobre esta crónica roja, que en aquel momento, en el 2014, cuando se aprobó la ley, y en los años anteriores, estamos en el orden de entre 52.000 y 54.000 accidentes laborales, y moría un trabajador por semana.
Estamos en una cifra que oscilaba entre 52 y 56 muertos por año, lo cual nos llevó a plantear este tema, pero en realidad no fue una iniciativa personal. Esto venía discutido, analizado en los congresos del PICNT, en las asambleas. El Zunca lo ponía arriba de la mesa todos los días. ¿Y qué permitió la discusión de esta ley antes que se aprobara? Que se incorporara la preocupación por el tema y que antes que se aprobara la ley, las cámaras empresariales, por ejemplo, en sus revistas, en sus publicaciones, decían, para no ser alcanzados por la ley debemos desarrollar prácticas de prevención en los accidentes de trabajo, contrataban técnicos prevencionistas. Hubo toda una campaña que desmintió por la vía de los hechos lo que algunos actores nos decían, que el objetivo era un objetivo revanchista de mandar patrones presos por el solo hecho de hacerlo. Creo que hubo una sola situación de un empleador que pasó por una situación de privación de libertad mínima, porque hay que tener en cuenta que una de las cosas que no era el objetivo primero de la ley, pero que el delito de poner en riesgo concreto, en peligro concreto la vida, la salud, la integridad física del trabajador, tiene una pena que va de 3 años de prisión a 24 meses de penitenciaría, o sea que es excarcelable, ¿no? Entonces, no era el objetivo que fueran patrones presos, el objetivo ¿cuál era? El que se logró que se invirtiera en todo el tema prevención. Bajaron los delitos en el 2017, bueno, en algunos casos podrían significar los siniestros, de 54.000 a 38.000. Bajaron las muertes de 52, 56 a 32 muertes por año, que es altísimo igual. Hubo una reducción muy importante, pero es altísimo. En los últimos años, bueno, se pasó por la pandemia y yo creo que también el mensaje que se maneja en algunos medios es no se está fiscalizando debidamente. Entonces, esa laxitud da como resultado que se abandonen las prácticas de prevención y demás. Por tanto, hoy estamos en una situación que, si bien no es la del 2014, es una situación inaceptable. Es inaceptable, por ejemplo, que mueran trabajadores en accidentes absurdos como es la caída de altura, porque si hay algo que está muy claramente determinado es que a partir de 2 metros de altura hay que tener todos los mecanismos de prevención, y eso es público y se sabe, y muchas veces no se cumple. Por tanto, ¿qué nos estamos planteando en este momento? Este compromiso nacional, incorporar la conciencia y la acción de los actores sociales, de las cámaras empresariales, de los trabajadores y del Estado, para llevar a territorio ese compromiso y esa posición clara de que se va a cumplir a cabalidad con toda la normativa, con las inspecciones, con las sanciones, pero también con la capacitación de los actores sociales. Y al mismo tiempo plantear que muchas veces, y esto tenemos que tenerlo muy claro, el Estado no tiene nociones mínimas de lo que es el cumplimiento de las normas de salud y seguridad en el trabajo, como si los trabajadores públicos no tuvieran riesgos. Los trabajadores públicos desarrollan tareas muy diversas, con diferentes capacidades de riesgo, pero por ejemplo, tenemos un Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿no?, que tiene áreas que tienen riesgos similares a la construcción, u otros. Pero, ¿qué es lo que sucede? El Estado también terceriza. Desde mi punto de vista no tendría que tercerizar, pero terceriza. Entonces hay una cantidad importante de contratos con empresas y el Estado también tiene que tener la capacidad y el compromiso de supervisar que esas empresas cumplan con la normativa de protección a los trabajadores. Y me da la impresión de que eso no está demasiado claro a nivel del Estado, y es una de las cosas que hemos hablado con el ministro Castillo, de ofrecer al conjunto de la administración pública, porque en los entes es un poquito mejor la situación, de ofrecer la capacitación en la administración central a quienes designen los directores generales de secretaría, y poder incorporar esa preocupación en el Estado. Porque a veces cuando uno le exige, nos pasaba en el Parlamento, a la actividad privada dicen, bueno, pero nos exigen a nosotros y el Estado no cumple. Eso era una excusa, pero también tiene visos de realidad.
de que muchas veces el riesgo para los jerarcas del Estado pasa desapercibido. Entonces hay un cambio cultural que impulsar ahí también, ¿no? Luis, yo te quería preguntar, más allá del cambio cultural, de todo esto que estamos hablando, si está bien disgregado, en qué áreas es que se da mayor siniestralidad. Yo pensando también que la construcción ha ido en aumento, y como ha ido en aumento, pero estamos viendo una disminución en la siniestralidad, capaz que como que se está despegando, digamos, a mayor cantidad de obras o mayor cantidad de construcción, estamos viendo menos siniestros en promedio, o sea, no ha aumentado los siniestros como aumenta la construcción, por ejemplo. Bueno, yo creo que ahí podemos analizar uno de los elementos centrales, ¿no? En la construcción existe un sindicato fuerte, existe negociación colectiva, existe el mecanismo de que el responsable de seguridad de la obra puede detener la obra cuando hay un procedimiento que pone en peligro concreto la vida o la seguridad de los trabajadores, y hay una experiencia de negociación colectiva que viene de largo tiempo y una tripartita que funciona hace mucho tiempo. El tema de los siniestros en la actividad laboral está muy vinculado a la precarización del trabajo. En aquellos lugares donde hay mayor precarización, naturalmente vamos a ver cómo se dan la mayor cantidad de accidentes. ¿Cuál es el área que hoy tiene mayor siniestralidad? El transporte. El transporte. ¿Por qué? Porque el transporte, tanto el transporte de pasajeros como de carga, tiene una forma de remuneración salarial que no es a través de tantas horas de la jornada de 8 horas, es a través del kilometraje. Entonces, muchas veces ese trabajador tiene que aceptar hacer determinada cantidad de horas para cumplir ese kilometraje que le permita acceder a un salario. En la medida que existe ese mecanismo de organización del trabajo, se está mucho más expuesto a que no tengan las horas de descanso necesarias, exponiendo su vida y la de los pasajeros muchas veces, y esto habrá que analizarlo caso a caso, pero yo creo que hay una cuestión general que esa precarización en la remuneración lleva a que las condiciones de trabajo no sean las mejores. También en el transporte de carga, ¿no? Existía un mecanismo que se estaba poniendo en práctica en el 2020 y en algunos lugares se empezaba a instalar, que era el CITRAC, que era un mecanismo de control que permitía saber cuánto tiempo trabajaban, cuánto manejaban esos trabajadores, cuánto descansaban y demás. Bueno, una acción inmediata del gobierno anterior a través del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, en aquel momento el ministro Heber, se eliminó ese mecanismo de control del CITRAC. Entonces, ¿qué pasa? Un trabajador que trabaja en un camión con o sin acoplado, pero que no duerme la cantidad de horas necesarias, que no se sabe cuántas horas trabajó, porque se quita ese mecanismo de control y se ponen otros. Por ejemplo, hay camiones que tienen 3 cámaras en la cabina, cuando está prohibido que en los lugares de descanso o donde comen los trabajadores está prohibido poner cámaras. El trabajador muchas veces come en el camión o descansa en el camión, bueno, ahí tiene 3 cámaras, pero no hay mecanismos de control para saber cuántas horas trabajó. Eso creo que es una necesidad de coordinación entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Transporte, porque esa precarización, muchas veces dice, qué fatalidad los accidentes de trabajo. No, los siniestros de trabajo en su gran mayoría son producto de la organización del trabajo. Y esto está claro desde 1915, cuando la ley 5032, la ley original en materia de accidentes de trabajo, establece claramente que la responsabilidad de la organización del trabajo es del empleador. Bueno, ¿cómo corregir el tema de la organización del trabajo? Pongo un ejemplo muy claro. Muchas veces o algunas veces nos hemos encontrado, estábamos en el Parlamento con Gerardo, y nos encontramos con la muerte de un trabajador alcanzado por un rayo, ¿no? Y uno dice, qué fatalidad, justo lo alcanzó un rayo. No,
Es que en realidad ese trabajador lo mandaron a recoger ganado en medio de una tormenta eléctrica. O sea, ahí tiene que ver cómo se organiza el trabajo y cuáles son el respeto o no de las normas de seguridad. Entonces, la organización del trabajo es fundamental. Combatir la precarización es fundamental porque a veces la preocupación principal del trabajador pasa por saber si va a tener trabajo el otro día, si va a cobrar, si lo que va a cobrar le va a alcanzar para la alimentación de sus hijos, y el tema de la seguridad pasa a segundo plano porque se aceptan por necesidad condiciones de trabajo que no son las ideales. Y yo creo que el Estado debe estar presente ahí, ¿no? Exacto. Luis, cuando vos hablabas de esta organización del trabajo que muchas veces no previene los accidentes o los siniestros laborales, ¿a qué se debe eso? ¿Se debe a que hay una necesidad de competitividad, entonces hagamos como salga, rápido, bonito y barato? ¿Se debe que falta también capacitación por parte de los trabajadores y organización a veces sindical robusta que permita decir, bueno, así no trabajamos? ¿Cuáles son los factores que vos, algunos analizabas, pero para entrar más en el detalle, hay una desvalorización también de la vida del trabajador por parte de quienes organizan el trabajo cotidiano en nuestro país? Me resonaba un poco la frase aquella de Mujica cuando decía que nuestra burguesía era una burguesía un poco atrasada, ¿no? En el sentido de que era un poco primitiva, ¿no? Que había otros países que son explotadores, son capitalistas, pero cuidan más a su trabajador. ¿Cómo ves esa situación en el caso de Uruguay? Yo creo que es multicausal. Existe por un lado, y también en esto tiene que ver el tema de la informalidad y la precarización, las empresas que tienen mayor tercerización, que generan mayor vulnerabilidad de los trabajadores, muchas veces realizan, y eso me parece que es un elemento que aquellas empresas que cumplen deben tener en cuenta, que realizan también una competencia desleal, ¿no? Una de las cosas que nosotros pensamos es que aquellas empresas que cumplen con la normativa, que tienen negociación colectiva, que habilitaron conjuntamente con los trabajadores las comisiones bipartitas, debieran también ser una especie de garante de exigencia a aquellas empresas que no invierten en seguridad, que desconocen las normas y demás. Y también hay un aspecto cultural por parte de algún sector de los empleadores en los cuales visualizan la inversión en seguridad como un gasto, como algo que les resta plusvalor, algo que les impide ganar más. Y también hay un problema cultural entre los trabajadores. Yo señalaba estos días que a mí me pasó de trabajar en altura en la compañía del gas, allá por el 86, 87, y nosotros no teníamos conciencia del riesgo y demás, y quien cumplió un papel fundamental fue el sindicato. Allá los compañeros más veteranos del sindicato nos dijeron, muchachos, bajen, y fuimos para el sindicato, y ahí la reprimenda fue fuerte, y a partir de ahí las conversaciones, las charlas de seguridad y demás. Muchas veces el trabajador no valora la dimensión de lo que está en riesgo para él y para sus compañeros. Entonces yo creo que es multicausal la situación, por eso nosotros insistimos en este compromiso también, que debe haber un cambio cultural de empleadores y trabajadores, y también debe existir, porque la inspección tiene ese rol, capacitar, generar mecanismos de conocimiento, pero además el rol de inspeccionar, de sancionar, y que se sepa que la inspección no abandona ese rol, que impulsa este compromiso que es generar mayor concientización y demás, pero que no abandona su rol. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Nosotros, por ejemplo, ahora, y en eso de aterrizar este mecanismo, el martes va a ser anunciado en la Torre Ejecutiva, donde precisamente el presidente de la República, Yamandú Orsi, va a participar en el lanzamiento oficial del Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Inmediatamente estamos saliendo al interior. Vamos a ir a Salto, a reunirnos con empleadores y trabajadores y con los actores sociales y políticos del departamento, e inmediatamente ahí nos vamos a Bella Unión a tener una reunión con la Asociación de Plantadores de Caña y con UTA, antes de que empiece la zafra, dejar claro cuáles son las reglas de juego.
¿no?, en el mecanismo, por ejemplo, de que los trabajadores tengan todas las condiciones para desarrollar una labor que es de riesgo, que es muy sacrificada, que en una discusión que hay hoy entre la empresa y los trabajadores, dice si la empresa debe o no proporcionar transporte, y nos han dicho, bueno, los trabajadores tienen motos, se trasladan en moto. Bueno, lo que pasa es que en el corte de caña de azúcar, los trabajadores están expuestos, entre muchas otras cosas, a las mordeduras de víbora venenosas. Entonces, un trabajador mordido por una víbora que se va en una moto, ¿a atenderse o tiene que existir los mecanismos para un traslado inmediato a un centro de salud? Eso y las distintas condiciones queremos ir a hablarlas antes en un sector como es la caña de azúcar, que hace 5 años que no se realizan operativos de inspección, ¿no? Exacto. Luis, consultarte algo que mencionabas al principio en términos generales. Vos decías que hubo una reducción de la plantilla de funcionarios del Ministerio de 600 a 400, y mal... De 800 a 600. De 800 a 600, ahí está. Y bueno, vos decías, recordando algunas de las recorridas que habíamos tenido en la Comisión de Legislación del Trabajo, era notorio, no sé, recuerdo el caso de Tacuarembó ahora en un aserradero o en Durazno en un frigorífico, que nos decían los trabajadores, bueno, los inspectores no vienen o no hay inspectores para venir. ¿Cómo está esa situación en la Inspección General del Trabajo? ¿Tenés plantilla como para poder desarrollarla y desplegarla a nivel nacional en función de las demandas, de los planteos que haya de los trabajadores? ¿O es un área también a reforzar y fortalecer? Sin duda es un área que es necesario fortalecerla en lo inmediato. De una plantilla necesaria de 132 inspectores, hay 88 inspectores. Sabemos las limitaciones de ingreso en los años electorales y demás. Nos estamos planteando en lo inmediato un concurso interno que nos permita cubrir una pequeña parte de eso, y apostamos a que en el próximo presupuesto poder avanzar en la constitución integral de la plantilla. ¿Por qué? Porque en realidad de eso depende que la inspección y el Ministerio de Trabajo, en este caso la inspección, cumpla con su objetivo principal. ¿Cuál es? Ampliar la protección a los trabajadores. Entonces, si no tenés la cantidad de inspectores necesarios para eso, seguramente vas a tener dificultades para hacer operativos en la caña de azúcar, en el puerto de Montevideo, en el puerto de Nueva Palmira o en el este, donde muchas veces los trabajadores se ven expuestos a fumigaciones que los afectan con agroquímicos que resultan intoxicados, y no solo los trabajadores. Se ha dado el caso de niños de escuelas cercanas que son víctimas de agentes tóxicos y demás. Bueno, necesitamos cambio cultural, necesitamos inspección y demás, y para eso también necesitamos inspectores que estén ahí. Por eso, en el marco de la negociación colectiva, estábamos conversando con los sindicatos del Ministerio, tanto el sindicato de inspectores como el sindicato general, para ponernos de acuerdo en cuáles son los elementos, las bases de un concurso, para que en los próximos meses por lo menos haya entre 8 o 10 inspectores más, y que el año que viene podamos aumentar a través de que tengamos recursos en el presupuesto. Hay una carencia también de abogados en la inspección, porque todo lo que generan la cantidad de inspectores, después hay que analizarlo, resumirlo desde el punto de vista jurídico, compatibilizarlo con las normas, y hay 14 abogados, hay un cuello de botella ahí también, o sea, dificultades en cuanto a los funcionarios que tienen un compromiso muy claro, muy marcado con los objetivos de la inspección, ¿no? Saben que el papel fundamental es cómo se le da protección a los trabajadores en todo el país, pero está menguado el plantel de funcionarios que hace peligrar que se pueda realizar esa tarea, ¿no? Luis, vos hablabas ahora del trabajo de los abogados dentro del ministerio y abocados a que se cumpla y que se mejore la legislación. Te queríamos preguntar por la reivindicación del ZUNCA sobre crear una fiscalía especializada en accidentes laborales. ¿Crees que es viable, que hace sentido el planteo del ZUNCA, que es una necesidad, una fiscalía especializada en accidentes laborales?
Sin duda, lo estuvimos analizando en la convocatoria que hizo el Zunca hace pocos días en la universidad, a 11 años de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador. Y yo creo que hay ejemplos en el país de las pocas fiscalías especializadas que en realidad dan un cambio cualitativo, un salto en calidad en cuanto al seguimiento de los temas. Por ejemplo, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, que generó un cambio sustancial en poder focalizar, especializarse en lo que son las consecuencias del terrorismo de Estado, y estamos viendo resultados muy importantes. En el caso de una Fiscalía especializada en accidentes o siniestros laborales, yo creo que puede cumplir un papel fundamental, y se podrá decir, ¿eso necesita créditos presupuestales? Sí, obviamente necesita créditos presupuestales que también se necesitan en otras áreas, pero en este caso estamos hablando de la protección de la vida de las trabajadoras y trabajadores. Yo lo he manifestado, no es que haya una posición en el gobierno, estoy dando mi posición personal de que creo que sería muy necesario, lo hemos conversado con los compañeros del Zunca, con los compañeros del PICNT, creemos que es sumamente necesario, y además creo que en la medida que distintos actores actúen en su marco de acción, mejoraría ostensiblemente los resultados. Por ejemplo, ya estamos empezando a coordinar con el Banco de Seguros del Estado que necesitamos actualización de los informes de siniestros laborales, y además algo que está expresamente establecido en la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador es que el Banco de Seguros, que tiene todos los elementos, pueda analizar cuando en un siniestro laboral existe dolo, ¿no? O sea que a sabiendas de que se producía un daño y demás, se cometió esa acción u omisión, y eso tiene que trasladarlo al inspector general para hacer las denuncias correspondientes. En la medida que todos los actores funcionen adecuadamente, y creo que una fiscalía especializada en materia de siniestros laborales vendría muy bien para poder enfrentar en conjunto esta situación, ¿no? Luis, bueno, no estoy descubriendo nada si digo que probablemente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tenga la mirada puesta, el foco puesto por todo lo que fue el debate de la seguridad social, ¿no? En este caso te lo pregunto como, bueno, vos como militante social, como militante político, el Partido Comunista, el Partido por la Victoria del Pueblo, del cual vos pertenecés, el Partido Socialista, fueron impulsores de la recolección de firmas, jugaron un rol protagónico en ese sentido, y bueno, si bien la reforma no se logró consolidar desde el punto de vista constitucional, es cierto que genera un acumulado. ¿Cómo te vas a parar vos y el PVP en este sentido con respecto a un tema que es central y que, bueno, al menos las urnas y la expresión de la gente dejó claro que hay allí un elemento a atender, ¿no? Un elemento a prestarle atención, un elemento a corregir? ¿Cómo se va a parar el PVP teniendo en cuenta también que, bueno, dentro del Frente Amplio hay otras voces, hay otros planteos, incluso también dentro del propio gobierno? Bueno, claramente vimos que más allá de que no se llegaron a los votos necesarios, en realidad hubo una expresión muy categórica de un sector de la población. Me podrán decir, mayoritariamente la opinión fue otra. Bueno, yo creo que la izquierda en el gobierno lo que tiene que compararse es con su programa, no con los gobiernos anteriores de derecha, porque con hacer un poquito mejor las cosas, la comparación sería clarísima. Un gobierno de izquierda debe compararse con su programa. ¿Y qué dice el programa del Frente Amplio? Dice que hay que tender a jubilarse a los 60 años, dice que hay que eliminar el lucro en la seguridad social, y plantea además el aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas. Entonces yo digo, el Frente Amplio tiene que ser coherente y consecuente con ese programa, y nosotros creemos que en realidad le ha hecho mucho daño a la seguridad social este proceso de privatización que arranca ya por los 90 con la ley 16.713, que fue poner en práctica la privatización de la seguridad social, y al mismo tiempo incorporó aspectos que uno puede decir,
cómo a veces se tiene la capacidad de incorporar la trampa dentro de la ley. Yo me acuerdo de un artículo que trabajamos mucho en el Parlamento para derogarlo y finalmente lo derogamos, que tenía el artículo 178, decía la presunción simple de cuando se presenta unipersonal, cuando se registra, es que esa es verdadera. Y en realidad en los 90, los mecanismos de presión para poder mantener o acceder a un puesto de trabajo se le decía al trabajador: si a partir del mes que viene no formás un unipersonal y te haces cargo de todo el tema de seguridad social, no trabajas más. O para ingresar, o sea, las presiones eran tan grandes que fueron miles de empresas unipersonales que decían que la ley decía que eran reales, que eran legítimas. Bueno, se derogó ese artículo, planteando que si se demostraba la relación de dependencia, había que volver al inicio de esa relación y el trabajador tenía que tener los derechos desde que se inició eso. Bueno, yo creo que hoy el tema de la privatización de la seguridad social que ha seguido su curso y demás, nos plantea diferentes situaciones. Y nos plantean situaciones que, en la medida que entendemos que la seguridad social es un conjunto de cosas que abarca desde antes del nacimiento a después de la muerte, bueno, hay aspectos que se han votado a las corridas en este gobierno, ¿no?, que tiene que ver también con cosas que son parte de la relación de trabajo y la seguridad social. Lo que se aprobó en materia de plataforma, ¿no?, del trabajo en plataforma, ese trabajo que combina los avances tecnológicos del siglo XXI con relaciones laborales del siglo XIX, ¿no? Si uno ve lo que son los delivery, lo que implica la vulneración de derechos todos los días, lo absurdo que se diga que son empresarios que tienen una relación comercial con otra empresa, ¿no? Un gurí que se compró una moto en cuota, ¿no?, a ver si puede tener un trabajo, resulta que se le da la categoría de que está en condiciones de discutir de igual a igual con las grandes empresas. Bueno, todo ese tipo de cosas, yo creo que el Frente Amplio debe planteárselas cambios en esas cosas. Lo dijimos durante toda la campaña, que aspectos de la LUC iban a ser revisados. Bueno, el Ministerio de Trabajo está revisando también, sé que estoy abarcando otros temas, pero me parece necesario plantear, por ejemplo, la discusión que se está dando en materia de las ocupaciones, donde se ha dicho las ocupaciones son extensión del derecho a huelga. No, no son una extensión del derecho a huelga, son una modalidad. No es necesario estirar como un chicle la huelga para llegar a la ocupación. Es una de las modalidades que se plantea. Y la reglamentación que hizo el gobierno, el artículo 392 de la LUC, el decreto 281, no solo cuestiona la ocupación, cuestiona la huelga. Plantea que huelgas pueden ser ilícitas, declaradas ilícitas. Entonces, es muy grave esa situación. El Ministerio de Trabajo, lo ha dicho Juan Castillo en más de una oportunidad, lo ha dicho Hugo Barreto, se está trabajando para cambiar ese decreto que pone en tela de juicio algo que está protegido en nuestra Constitución, ¿no?, el derecho de huelga. Entonces, son múltiples las cosas que hay que cambiar. Yo creo que en materia de seguridad social hay que discutir sobre la base del programa, la eliminación del lucro, el tema de tender a jubilarse a los 60 años y el aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas, así como el aumento de los salarios de aquellos que ganan 25.000 pesos. Juan decía el otro día, cuando estábamos en el PICNT hablamos de los 10.000 pesistas, ahora de los 25.000 pesistas, ¿sí?, de salarios que no alcanzan para vivir. Sin dudas. Muy bien. Muchas gracias, Luis, por esta participación, por la entrevista, por los comentarios, también por colocar los desafíos que tiene el gobierno del Frente Amplio por delante y también el movimiento social de alguna manera, que son varios y que los involucra, ¿no? Que esto no es un tema de, bueno, hoy está el Frente Amplio en el gobierno y entonces hay que esperar a que los cambios se den por sí solos. Así que, Luis, te agradecemos la participación y, como siempre, dispuestos a recibirte, a recibir las iniciativas que se vayan haciendo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque sabemos que va a ser una de las áreas seguramente en donde se preste mucha atención, porque bueno, es donde la gente está muy vinculada a las necesidades que vos recién marcabas. Así que te agradecemos la participación. Muchas gracias a ustedes, la verdad que muy a gusto de este intercambio. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a ir a la pausa y volvemos enseguida con Pasaron Cosas.
La amistad tiene la honestidad por virtud y es auténtica, porque prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora.